¿Qué pasa si una persona tiene dudas de la emuna? En principio, casi no hay personas que no tengan dudas de Emuná. Pero las dudas son herramientas a través de las cuales nosotros podemos crecer en nuestra Emuná. La persona puede mantenerse aparentemente en una Emuná fija, donde no tiene dudas, pero entonces su Emuná es muy estática y por lo tanto superficial. La persona puede permitirse preguntar de manera, por supuesto, respetable. Y a través de las dudas, crecer. Pues las preguntas requieren respuesta. La persona va creciendo. Puede ser que no reciba todas las respuestas de una vez, pero está en proceso. Durante el proceso se pueden cometer caídas, Mejor. Ese es pecados. el punto. Hay personas que, como dijimos, tienen la posibilidad de mantenerse en un nivel estático, de alguna manera, pero por lo tanto no profundizan. Hay otras personas que necesitan, por su personalidad, dinamismo. Y el dinamismo tiene ventajas y desventajas. La desventaja es que cuando hay movimiento y dinamismo pueden haber subidas y pueden haber caídas. Pero las caídas mismas hay que utilizarlas para volver a levantarse y crecer. Como hicieron los personajes de la Torah que tuvieron grandes pruebas, como por ejemplo Yosef Hazael. Sobre Yosef nos dicen que Jamín lo que lo ayudó fue recordar el rostro de su padre, que se le aparecía. Varias cosas. Primero, que la persona tiene que tener una imagen de un educador que siente que lo acompaña y que no lo puede defraudar, que quiere mantener su dignidad, su comportamiento, que no puede defraudar a este educador. En este caso fue su padre que le dio, le transmitió esa fuerza. Segundo, dicen Hazal que el rostro del padre le aparecía y les preguntó: en el futuro va a haber un Kohen Gadol que va a llevar en su pectoral 12 piedras, una con cada tribu. ¿Querés que tu piedra esté ahí? ¿Qué le está preguntando? Si él quiere ser de Israel. ¿Que quiere ser parte de Am Israel? ¿Que quiere seguir siendo parte del clan? Exactamente. Pero él como percibía, sabía que no tenía que pecar, pero cómo perseguía, tal vez iba a sentir que Hashem no lo quería. ¿Cómo él, cómo él podía sentir que en verdad sí Hashem lo quería a pesar de los sufrimientos? A pesar de los sufrimientos o a pesar de las caídas. De los sufrimientos. O sea, los sufrimientos lo podían llevar a la caída. Primero, sabemos que et asher yohav Hashem yochiach. La persona que Hashem ama, a él le da sufrimiento, le da isurim. La palabra isurim en hebreo tiene que ver con dos cosas: con sufrimiento y también con musar, o está conectado. A veces los sufrimientos mismos son musar. Gracias a los sufrimientos la persona tiene que sobreponerse, tiene que luchar, como dijimos antes. La persona puede quedarse estática y no avanzar. Por lo tanto, hay personas que crecen gracias a sus dudas. Las personas crecen gracias a los sufrimientos que tienen. Esos momentos de dificultad, de, de sensación de impotencia, son los que lo hacen dirigirse al shaman y decir al Yuhu: te necesito, no puedo estar solo. Eso es lo que realmente hace que la persona crezca, dirigirse a Shem.
el efecto contrario. Y las caídas también. Esto no significa que estamos estimulando caerse. Tenemos que saber que los pecados están prohibidos. Vamos a ver que tenemos que hacer todo el esfuerzo del mundo para no transgredir. Pero el día van, cuando la persona ya cayó, si se deprime ahora por la caída, ese es el verdadero triunfo del Yetzer Hara. En el momento que la persona se cayó, como dice Rabbi Nachman, Tajlit, Anefilá y Aliyah. El objetivo de la caída es que la persona suba. No te dicen, bueno, cae. No, Hasu Shalom, no caigas. Pero si caíste, en este momento dale significado a la caída. Utilízalo para crecer, utilízalo para levantarte, utilízalo para sentir que, como un resorte que te lleva más arriba. ¿Sí? Como dice Kinafalti Kanti, por cuanto que me caí, entonces me levanté. Una vez entró un profesor a un aula, decían que era un aula muy difícil, con los chicos con los peores problemas y el peor carácter. Se fue todo preparado, qué va a decir, qué va a hacer, cómo se va a comportar. Y en eso, cuando entró al aula, se pegó un porrazo, se llevó por delante un bolso que había tirado en el suelo y se cayó al piso de boca. Y en el aula, una explosión de carcajadas y risotadas. Y se levantó así con dificultad, con sensación de frustración. Y en eso mira a todo el aula que se queda en silencio y les dice, caídas pueden haber. La pregunta es si la persona sabe levantarse. Dicen que eso es lo que nos marcó la vida de estos alumnos. La posibilidad del profesor de levantarse y empezar el shiur de nuevo. Lo que les dio el ejemplo a ellos, que el hecho de que hasta ahora hayan venido mal y no hayan estudiado y no se han comportado bien, significa que tienen que seguir así, en un midrón, como se dice en hebreo, que uno está cayendo en el abismo y sigue rodando y cayéndose. No, tiene que tratar de frenar, levantarse. Y él como él se reforzaba solo con los pensamientos del mismo. Es interesante lo que tú dices. Entonces dijimos que Jacob se le parecía a Yosef. Se fue recordado a su papá. Ahora hay otro lugar donde Rashi nos dice, como dice en Hazal, que Jacob a Abed Yosef que ben zekunim hulo. Que Jacob amaba a Yosef porque era el hijo de la ancianidad. Pero Jajamim lo explican de una manera no literal. Dicen que ziv hikunin lo. Significa que él tenía el mismo rostro que su papá. ¿Qué podemos aprender acá? Otra cuestión. Que Yosef al fin y al cabo se veía también a sí mismo. Pero más maduro, por supuesto. Entonces se preguntaba, no solo con mi papá, cómo me voy a comportar delante de él, sino con mi yo mismo, con mi yo superior. ¿Cómo, cómo voy a afrontar esta situación? ¿Qué quisiera de mí, mi yo superior? Es una herramienta muy fuerte para los momentos que uno tambalea. Por supuesto, si la persona, cuanto más la persona tenga, si es el random en los Shmona Prakim, que cuanto más la persona disponga de un freno interno, que él tiene las riendas de su comportamiento, esta persona es más madura, más elevada. Esta persona requiere de frenos externos, es una persona más infantil, menos desarrollada. Tenemos que tratar de luchar para dominarnos a nosotros mismos y crear nuestros propios
métodos de frenarnos, nuestras propias facultades de autodominio, de autodisciplina. O sea, fijémonos en un ejemplo simple. Una persona, para poder levantarse a la tefilá, requiere que todos los días venga alguien y lo despierte. Cuando lo despiertan así, los amarran un poco, le tiran un poco de agua o lo tiran de la cama, siempre se levanta. Y otro se pone el despertador a sí mismo. A veces se levanta, a veces no, pero la mayoría de las veces logra levantarse. ¿Quién está mejor? Y que se levanta por sí El mismo. que se levanta por sí mismo. A pesar de que a veces falla, pero tiene el control en sus manos. Él es responsable por sí mismo. Para Joseph era muy fácil caer en la herejía. Si él no captaba bien el amor de Hashem, podía decir que Hashem no existe, tal vez Shabbat, y podía empezar como a considerar los dioses que tenía a su alrededor. O sea, él por obligación tenía que captar que Hashem no quería. O él recibió una educación desde Jacob, recibió tal vez los puntos claves de la No hay duda que la educación lo acompaña, la educación es primordial en cuestiones de emuná. Y la emuná nos da la fuerza para sobreponernos a las vicisitudes. Pero así y todo, conocemos de personas que justamente en los momentos más difíciles se reforzaron de emuná y crecieron a un nivel de emuná que tal vez no tenían ni siquiera. Significa que los momentos difíciles son un cruce en la vida que nos propone a dónde queremos ir. Y todas las situaciones de la vida nos presentan un desafío. El desafío más importante es cómo me lo tomo. Porque la misma circunstancia para una persona puede ser algo terrible que puede llegar al nivel de suicidarse y otro que lo va a tomar como una nueva posibilidad, como un desafío. Como dicen, el optimista ve en cada problema un desafío. El pesimista ve en cada desafío un problema. Depende de cada uno. ¿Cómo lo vamos a tomar? ¿Está la cuestión del libro albedrío? Pero, por supuesto que si la persona está preparada de antemano para situaciones difíciles, ¿cómo es esto? Estudiando pensando, reflexionando. ¿Sobre qué? Y sobre todo el bien que recibe en la vida. Una reflexión posible, como dice el Rambam. Anda de acuerdo a la mayoría. La mayoría de las personas se mueren de hambre en el mundo. No. La mayoría de las personas se mueren por culpa de volcanes o terremotos. No. La mayoría de las personas se mueren por guerra. No. Pero realmente son más las personas que se mueren por guerras que por causas naturales. Vemos aquí que es la mano del hombre la que estropea. ¿Mejor? Muy bien. Luego en la vida personal. La mayoría de nuestras vidas la pasamos enfermos o sanos. Sanos. Y la mayoría de los días tuvimos que comer o no tuvimos que comer. Tuvimos que comer. La mayoría del cuerpo, también una persona enferma, ¿la mayoría del cuerpo funciona? Sí, funciona. Bueno, aparte que nosotros ya que necesitamos que se cure. Y así, prestando atención en el rod, en la mayoría, la persona puede tomar una visión más positiva de las cosas.
Porque el gran problema es que cuando viene un problema, eso absorbe a toda la persona. La persona puede sentir, no sé, me duele el dedo chiquito, entonces ahora él es dolor en el dedo chiquito, no hay ninguna otra cosa. Entonces, no, toman las cosas con proporción. ¿Cómo es el dedo chiquito? Está bien, duele, no estamos, tenemos empatía, sabemos que duele, vamos a hacerte filá, tomate algo para el dolor, hace un refuerzo de tu emuná, pero después de todo, tenés un montón de otras cosas en la vida. No te concentres solo en el dolor, no te concentres solo en lo malo que estás viendo. Un nivel más alto es incluso ver en ese dolor algo positivo. Es el nivel de Rabbi Akiva. Kol David Rahamana al David. Todo lo que hace Koshujul lo hace para bien. Por lo tanto, la persona ve en esto, en el dolor mismo, algo bueno. Eso es un método que la persona está en constante aprendizaje y avance, porque todo es bueno. Entonces ahora tengo que aprender qué es lo bueno que sale de acá. Y porque miramos en muchos de los tzadikim grandes que compartieron sufrimientos en común. ¿Cuál sería la razón? Por ejemplo, Joseph también compartió soledad, podría decir. Moshe, ¿te acuerdas de mi edad que estuve 10 años en la casa de Hitro, en el sótano? Soledad, Rabbi Shimon Bar Yochai también estuvo solo. David, muchos de ellos eran perseguidos y solos. No, es interesante lo que decís. Compartían sufrimiento en común. Bemet, con respecto al tema de la soledad, también Abraham Avinu, podrías decir. A Yitzhak Avinu lo echan de grado, también tiene que pasar un tiempo soledad. Abraham Avinu, entre paréntesis, también estuvo en una cueva, ¿no? Y la posibilidad de poder estar en una cueva significa que la persona tiene una personalidad independiente que puede estar fiel a la verdad también si todos los de alrededor van en contra. Una vez vimos el video ese donde le muestran líneas a las personas y todos están programados menos uno. Le preguntan cuál es la línea que va como la línea del costado. Y van todos contestando la línea 2, 2, 2, 2. Y que dice, no puede ser. No, ¿cómo? Es la 1. ¿Sí? Después de segunda, tercera serie. Chao. Empieza a decir como todos. No puedo soportar la presión social. Nosotros somos hijos de Abraham a Ivri. Ivri significa estaba del otro lado. Tenemos esa capacidad. Y si es necesario, puede estar del otro lado. Contra todo. Por supuesto, sí. Si uno tiene la capacidad de influir, eso es lo preferible. Influir y conducir al mundo al bien. Eso es lo que hizo luego Abraham Avinu. Abraham Avinu no se quedó estancado solo. Sabe que toda esa verdad que recibió, que toda esa verdad por la que luchó, ahora tiene que tratar de influirla en el bien, en el mundo. No quedarse solo. Ese fue el problema de Noah. Noah sabía la verdad y se quedó solo. Sabía que el mundo se iba a destruir. Toda la humanidad se iba a borrar. Él siguió haciendo su arca. Nahón, que si alguien venía y le preguntaba para qué es el arca, decía no, porque Dios va a destruir el mundo. Pero no fue a tratar de ayudarlo, a convencerlo. Él se quedó en su lugar. Si alguien viene y pregunta, yo contesto. No tuvo iniciativa. Sí, fue un sadí, no podemos juzgarlo, pero tenemos que aprender sobre nuestras vidas. Que la persona tiene la capacidad de influir, tiene la responsabilidad. Y si no puede, bueno, en ese caso, como dice el Rambam, en el Hot de Hot, que se vaya a vivir al desierto. Si todas las sociedades están pervertidas y no hay manera de vivir sin corrupción, que se vaya al desierto.
Por supuesto, uno se tiene que quedar en una situación donde es todo corrupción, es todo maldad y no tiene cómo influir porque se termina corrompiendo. Hay sociedades, no sé, me contaron que por Latinoamérica, por ejemplo, todo el mundo da soborno y todo el mundo le paga a los policías, le paga a los supervisores, le paga esto, le paga lo otro, todo para hacer todo de manera corrupta. ¿De dónde ellos podían saber la manera de comportarse? No había Torah, no había... ¿Quién? Había tal vez una tradición desde Adán, pero Mira, ahí volvemos al tema si hay un bien absoluto intrínseco en el hombre. Y lo hay. Tenemos dos psukim que hablan de lo que hay en la esencia de la persona. Uno es Yetzer Lev Adam Rami Neurav. El instinto de la persona es malo desde su juventud. Y otro paso que nos dice Hashem Asait Adam Yashar. Y después Emma Bikshu Heshon Otropim. Hashem hizo a la persona recta. Y ellos después buscan todo tipo de cuentas y todo tipo de consideraciones del mal instinto. Entendemos que la persona tiene uno y lo otro. Tiene que ser todo, tiene que ser todo. La persona escoge. Pero por dentro tiene una capacidad de discernir entre el bien y el mal. Así como dice David Amelech en el Teilim Nun Aleph. Emet hafatz tabatuhot. Vos, sí, de acuerdo a algunos de los comentaristas, vos, Akash Rujú, decidiste, quisiste que el bien esté dentro de él, del hombre. Tujot significa los playot, ¿cómo se dice en castellano? riñones. Los riñones. Los riñones que tienen la función de filtrar. Vos le diste la capacidad del hombre de filtrar, de discernir, por separar el bien del mal. Y la persona tiene que poder darse cuenta sola. Como ya vimos una vez, cuando Kashuhul le vino a reclamar a Caín, ¿cómo mataste a tu hermano? Caín le podría haber dicho, ¡ay! Jaja, no sabía que estaba prohibido matar. ¿Nadie me avisó? No. Vimos que no lo utilizó como excusa Caín. ¿Por qué? Porque eso está ya built in en la persona, está adentro. La captación de que no se puede matar, que no se puede robar, que no se puede violar. Son cosas básicas que todas las personas, también si no se las enseñan, las comprenden. Cuanto más y más que las sociedades normalmente tratan de estimular ese tipo de pensamiento. O sea, usar la lógica para siempre. ¿Sí? Una ética básica, humana. Sobre eso nosotros agregamos la ética divina de la Torah. Pero hay pretensiones con respecto a todo hombre por ser hombre, porque fue creado con Tselem Elohim, a imagen y semejanza divina. ¿Qué es eso sino la capacidad de discernir entre el bien y el mal? Entonces, se requería que estas personas decidan el bien. Si no, ¿por qué aquellos juegos los va a ir a condenar y los va a borrar del mapa? ¿Cómo se puede castigar a alguien que no sabe entre el bien y el mal? ¿De dónde tienen que aprender? De adentro. Y la tefila, no, también no usaban como ayuda la tefila. Los tzadikim en los momentos de dificultad, por supuesto. Hay que recordar que el objetivo de la tefila es reconectarse con Hashem. ¿Sí? Porque la persona cree que el objetivo de la tefila es solo, de alguna manera, conseguir lo que está pidiendo. A veces va a recibir, a veces no, porque Hashem considera que no es lo correcto. Entonces, ¿qué es lo que seguro puedo alcanzar tras de la tefila? Conexión con Hashem. Como En principio, dirigirme a Él, sintiendo que dependo de Él
reconociendo que todo depende de Él. A través de eso, tanto mi corazón como mi intelecto se reconectan con Akadosh Baruj Hu. Por supuesto, en el momento que la persona comprende que a través de recibir lo que está pidiendo tiene que comprometerse a más y mejor servicio a Hashem, por supuesto, le da a la tefilá un nivel más alto. En principio, tefilá, ¿sí? Como dicen de la Lashon petil, que es conexión. Pero lleva conexión. Conexión con Hashem. Y para el tzadik, esa es la gran salvación. ¿Qué más que el tzadik que conexión con Hashem? Como dicen Jamín, ¿por qué todas las imadot fueron a Karot? Las madres del pueblo judío, Sará, Rivka, Rachel, fueron estériles. ¿Por qué? Porque Akadosh desea las tefilot de los tzadikim. Y los tzadikim desean también hacer tefilá. Y a veces, incluso los tzadikim necesitan de este estímulo. ¿Qué estímulo? Carencia de algo. Para poder conectarse con más fuerza con Akadosh. ¿De dónde tendríamos que extraer la respuesta? ¿De nuestro Sejel o esperar una respuesta de Hashem a través de la tefilá? De nuestro intelecto. Gam Begam. Porque realmente la respuesta no va a venir de nuestro intelecto de la nada. Muy profundo esto, pero la respuesta la vamos a recibir de Hashem, pero muchas veces a través de algo interno. Esa voz interna que habla es la voz de Hashem que habla por dentro nuestro. Pero hay que tener mucho cuidado, tener un método de bacará, de supervisión. Estar seguro que realmente esa voz interna es una voz sincera y verdadera del bien, y no es una voz del mal, que nos venga a comenzar a hacer algo malo. ¿Cómo se reconoce eso? Sinceridad. Si a veces tenemos una respuesta por fuera, también. Justo un exalumno que charlamos hace poco sobre su relación con su esposa. Y me contó que estaba charlando con un amigo en un viaje de negocios a un lugar donde nunca va. Y estaba contando cómo está trabajando, tratando de mejorarse en lo que siente que su esposa necesita. Y le dijo, Baruch Hashem, la relación está mucho mejor. En eso levanta la vista, ve un cartel en la calle donde muestra cuál es el Yishum más cercano. ¿Y qué dice ahí? De Gania, el nombre de su esposa. Si Baruch le mandó, Nejón, recordá a tu esposa. Acá está, tenela presente. Bien. Baruch se nos manda a través de mensajes de cosas externas una respuesta. Yo una vez estaba charlando con otro rab sobre la comprensión entre los dos aspectos que vemos en nuestra relación con Hashem. Es también inmanente y también trascendente. Y estamos hablando sobre un pasuk, sí, creo que era Melech Haaretz que voló. Y como que llegamos a un lugar como que vamos a tratar de entender cómo comprender el tema del kabod de Hashem. Y en eso alguien le dice a otro una oración que no tiene nada que ver con lo que nosotros estamos hablando. ¿Sí? Una persona le dijo a otra, ten kabod de Rab, ¿sí? Dale respeto al rabino. Pero eso se ajustó perfecto a lo que estábamos hablando. Los dos nos miramos y dijimos, dar respeto. ¿Sí? Como que, ¡wop! Era la respuesta que estábamos buscando con respecto a cuál es el significado de ese pasuk en ese contexto que no importa ahora. Pero
Puede pasar, puede ser que también acá yo nos manda la respuesta por afuera. ¿Verdad? Lo que dice, lo que dijo el Kevin Nachman, no sé si también otros ahí lo dijo, donde termina el Sejel, empieza la mano. ¿Cómo lo puedo entender? Mira, hay cuestiones en la vida que parecen ser una paradoja. El Sehel no puede aceptar paradojas. La paradoja la convierte enseguida en contradicción. Y el intelecto no puede soportar contradicciones. ¿Bien? La emuná, sí, puede tolerar y convivir con paradojas. Porque la emuná permite tener una sensación de armonía donde estas dos partes que aparentemente de acuerdo al Sehel, al intelecto, se contradicen, la emuná comprende que en realidad son dos partes de un todo. Muy profundo, que es difícil explicarlo de manera así abstracta. Pero cuando la persona llega a una emuná verdadera, entiende que dos cuestiones que parecen rechazarse una a la otra, en realidad lo que hacen es revelarme dos puntos de vista diferentes, por ejemplo. Eso es lo que permite la emuná. No es porque la emuná tiene que ser una emuná ciega, sin intelecto. Después de que la persona llegó al límite, al máximo de la comprensión intelectual, ahí viene la emuná más refinada. No es una emuná infantil del nene de 3 años. Es una emuná muy desarrollada, que puede incluso ágil, tolerar, acaparar cuestiones que el intelecto no puede. Por supuesto, no estamos hablando de cuestiones que son incorrectas y que, por cuanto que el Sehel no los tolera, los asumo con una emuná, con una fe ciega y superficial. Estamos hablando de cuestiones muy elevadas que llegaron al límite de nuestra capacidad intelectual y ahí las podemos asumir gracias a la emuná. ¿Entendió? Rab, en este momento, después de que las ocultaciones de Hashem que vieron a través de la historia, desde el momento hubo no estoy seguro, pero tal vez hubo una primera ocultación después del pecado de Adán. No se revelaba Hashem como en el Gan Eden, y después del Mabur se ocultó más, y después con el Bet HaMikdash Hasheni que se destruyó, se ocultó más. Entonces, en esas épocas era más fácil conectarse con Hashem. Después, en esta época que hay mucha ocultación, es más difícil. Sí y no. En la época del Beit HaMikdash, por supuesto, la revelación era más obvia en cuestiones, por ejemplo, sobrenaturales. O, si hablamos de la época donde había profetas, la más palpable. Podía un profeta le decía el futuro. Podía un profeta hacía un milagro. Podía un profeta
le daba una conducción a una persona exactamente como lo que necesitaba y todo se le encajaba perfecto. Pero hay, por otro lado, una ventaja también en nuestra época. Y es que podemos tratar de ir descubriendo ya también en lo natural. Por un lado, las revelaciones no son ¡wow! Fantásticas, pero por otro lado nos da la capacidad de ir descubriendo que una cosita y otra cosita y otra cosita y otra cosita, todas son fichitas del rompecabezas de la revelación divina. Eso es una capacidad más alta, porque el poder descubrir a Hashem en cosas, entre comillas, más bajas, es una facultad más elevada. Por lo tanto, esa es nuestra función en este tiempo. Ahora, tuve que agregar que esto lo podíamos decir hasta hace 50, 60 años, o 100, pero a partir de que en la historia del pueblo judío vemos este punto de inflexión donde el pueblo vuelve a la tierra, se reconstruye como pueblo, como nación, puede estar dispersa, como dice el Gaón de Vilna, que nos parecíamos a un polvo de hueso molido en el Galut. ¿Por qué? Pues estábamos todos tan dispersos, separados. Pero eso es el polvo, algo está separado. Y de repente, como dice la nebuá de Yehezkel, de la resurrección de los muertos, que dice, ¿quiénes son estos muertos? Cuando pregunta Yehezkel, no sé, es a Israel, que los voy a llevar a su tierra y van a revivir. Estamos viendo hoy en día, cualquier persona que abre los ojos descubre la mano de Hashem en la historia. Cómo conduce todo este proceso que es increíble, estaba escrito en la Torá hace más de 3000 años atrás y de repente empieza a tomar forma. Mamash como si fuera la resurrección de un cuerpo muerto, así el cuerpo nacional judío, después de 2000 años, la época de Bar Kokhba, fue la última vez que tuvimos un reino, que tuvimos un ejército, que tuvimos una economía, que trabajamos la tierra. Todas esas cosas estuvieron muertas en el Galut. Y de repente empiezan a reconstruirse. Entonces, me cuidaría de no ser desagradecido con Akadosh Baruj Hu y no decir que estamos en una situación de ocultamiento. Ocultamiento podríamos hablar en las épocas de los pogroms, no había donde salir corriendo. Hoy en día, donde vemos la mano de Akadosh Baruj Hu que nos acompaña, también en las dificultades que vivimos hoy en día. Vemos la mano de Hashem de manera muy revelada. Así que tenemos que tratar de empezar a utilizar otros términos. Baruch Hashem no es Esther Paim. Quien estudia un poco de historia puede saber lo que es que Hashem se oculta realmente del pueblo judío. Y un día podemos ver que hay atentados y nos duele mucho cada Yehudí y no queremos más. Tenemos que cada Baruj nos ayude a llegar a la Geulah Shlema. Pero en este proceso, tal vez lento y doloroso, estamos pasando, la luz de Hashem es enorme en comparación con lo que se vive en la luz. Pero yo creo que muchos Yehudim esperaban tal vez como en las otras dos Geulot que hubieran, que el que trajera la atención fuera Dati. Porque También hay una ocultación en sí.
Akadosh Baruj Hu tiene sus planes. Nosotros queremos ir a decirle a Akadosh Baruj Hu cómo él tiene que hacer la Geulá. Akadosh Baruj Hu dice, bueno, te escucho, Juan, interesante tu postura, pero ¿qué voy a hacer? Decidí otra cosa. Mira, en la vuelta del exilio de Babel, el que propuso y el que puso a cabo toda la vuelta fue no más ni menos que Koresh, un rey persa, ni siquiera judío. Y acá yo lo llama Koresh Meshichi, mi enviado. Y acá yo puede hacer muy en Hazal, Bakol acá yo puedo hacer Shilhuto. Yo puede utilizar cualquier cosa en su mundo para ser un enviado. También personas que a nivel religioso son personas bajas, son personas desconectadas. Porque algo interno, una chispa, divina como lo llamamos, siguió conectado con el pueblo judío. Y eso hizo que pudieran empezar y por lo menos dar el cuerpo a este proceso de la redención. Nos escuché una explicación interesante que dice así: solo los religiosos hubiesen llevado a cabo, hubiesen dado a la luz el proyecto de la reconstrucción nacional, no eso hubiese sido visto por todo el pueblo judío como algo religioso. Y por lo tanto, los no religiosos, ¿dónde se hubiesen quedado? Afuera. Gracias a que los no religiosos llevaron a cabo, ellos tuvieron el mando, entonces ellos van a venir. Y los religiosos saben que, acá está. De alguna manera, estas son las profecías que vimos en los Nevi'im. Está bien, hubiésemos imaginado otras cosas, que todos los judíos nos íbamos a subir una alfombra mágica y vamos a venir volando. Pero bueno, acá lo llevó a cabo como él quiso. Y si no queremos ser ni ciegos ni desagradecidos, tenemos que tratar de sumarnos y hacer que esta reconstrucción nacional sea algo más religiosa, por así llamarlo posible, lo más conectado con la Torah. Yo tengo otra pregunta, pero no está conectada con el tema. Admiramos de todo lo que hablamos que lo principal sería, antes de estudiar Alajot, Midrashim o los otros temas, estudiar Emuná y reforzarlo, y más en esos días. Vamos a ver, vas a contestar vos la pregunta. ¿Con qué empezó la Torah? ¿Con Alajot? No. Con Emuná, la creación del mundo. Es más, cuando alguien tuvo el argumento de que el Sefer Torah debería haber sido un Sefer de Alajot, le dijeron no, presta atención en cómo empieza con Bereshit. ¿Qué dice el primer Rashi de la Torah? No debería haber empezado la Torah con Ajodesh Azel Ahem Rosh Hodashim. Este mes es el primero de los meses, que es la primer mitzvah que fue ordenado al pueblo de Israel. No. Si bien, desde la postura del que pregunta, la Torah se veía como un libro de Alajot, dicen no. Entonces, ¿para qué me empieza contando Bereshit? Dice, bueno, la respuesta que da para que en el momento que tengamos conflictos con los pueblos que pretendan la tierra de Israel, ¿sí? Toda relación con la realidad es mera coincidencia. En el momento que tengamos conflictos con los pueblos por la tierra de Israel, nosotros vamos a decir, Hashem la creó, Hashem se la dio al que quiso, se la sacó cuando quiso y se la dio al que quiso. Pero que hay que una postura de aprender de lo que dice la Torá, no solo Alajot, sino también Ashkafat Olam, visión de la vida. ¿Qué tengo que pensar? ¿Qué tengo que conocer? ¿Cómo tengo que vivir más allá de
otra alajá, otra alajá, otra alajá, otra alajá. Eso es lo que me enseña la emuná. Segundo, cuando Akadosh Baruj Hu decidió una vez en toda la historia revelarse a un pueblo entero. ¿Por qué empezó? ¿Con qué empezó? Milagros. Cuando Akadosh Baruj Hu va a decir los 10 mandamientos al pueblo de Israel. ¿Con qué empezó? Pónganse el tefilín todos los días. O coman kasher. ¿Con qué empezó? Anoji Hashem lo queja, yo te dije Emuná, crean en mí. El Rambam dice, esta es la primera mitzvah. Mirá, el Rambam va de acuerdo a tu postura. El Rambam escribe el Sefer HaMitzvot, ¿de acuerdo a qué orden? No de acuerdo a un orden de las parashot de la Torah, como el Sefer HaChinuch, sino que utilizó su propio criterio. ¿Por qué empieza? No empieza por las mitzvot. Podría empezar, bueno, vamos a empezar por la primera mitzvah que aparece en la Torah, el Brit Milá. No. Entonces empecemos por la mitzvah primera que la persona tiene que cumplir en el día. No sé, por ejemplo, Netet Daim o Kriyat Shema. No. ¿Por qué empezamos? Por la mitzvah de Emuná. Saber que existe Hashem. Y en su libro de Alajot, el Mishneh Torah, ¿por dónde empieza? El Jot hizo la Torah. Vemos en el Rambam de manera fehaciente, él confía, que lo primero que tiene que estudiar la persona es Emuná. Y esa también debe ser nuestra meta. ¿No? Ahora, las mitzvot y la emuná no están desconectadas. Las mitzvot tienen que ser realmente expresiones de la emuná. Si escarbamos y buscamos en la profundidad de las mitzvot, expresan la emuná. Sí, se termina el Ramban, Rabbi Moshe ben Nachman, en Perashat Bo, cuando habla sobre el tefilín. Un párrafo muy importante que todo el mundo tiene que estudiarlo para comprender la función de las mitzvot. Pero vamos a verlo en otro lado. Cuando Hazal dicen cuál es el orden de las parshot del Kriyat Shema, ¿qué nos dicen? Primero Shema y Be'avta y luego Be'aya. ¿Por qué? ¿Qué hay en Shema y Be'avta? Kabbalat Ol Malchut Shemaim. Y luego Kabbalat Ol Mitzvot. Entonces Hazal, para que primero la persona reciba Ol Malchut Shemaim, el yugo celestial. O sea, Emuná, la creencia, la sabiduría, que Hashem existe. Y todo lo que incluye el primer párrafo del Kriyat Shema. Y luego, recibe el yugo de las mitzvot. Una persona que se acerca al judaísmo, vamos a ir corriendo a decirle, ponte tzitzit. Puede ser, si lo acepta, ¿por qué no? Pero primero tenemos que tratar de reforzarle y aclararle, es la emuná. Que sepa quién es Hashem, que sepa que es la Torah, que sepa que es la profecía, que sepa que es la providencia divina, que sepa que es el pueblo judío. A partir de todas esas aclaraciones también las mitzvot van a ser evidentes y va ahí empezar a cumplir las mitzvot. Porque sabe que para poder demostrar esa conexión que ahora siente con Hashem, necesita algo tajles, como se dice en hebreo. Necesita algo físico que lo exprese. Y eso son las mitzvot. Que nosotros nos reforcemos tanto en Emuná como en el cumplimiento de las mitzvot.